Hola, buenas tardes, amigos, amigas, camaradas del Círculo de Sistemas de Salud del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Previendo dificultades de conexión o de electricidad, he decidido grabar la presentación introductoria a sistemas de salud que debo hacer para el Círculo. Así que saludos y comienzo con esta conversación con ustedes. 3 ideas centrales en esta presentación. En primer lugar, enfatizar que las bases epistémicas y políticas sobre las que se han construido los sistemas de salud en América Latina y sobre las que se han desarrollado las reformas múltiples de nuestros sistemas de salud han estado siempre influidas por intereses foráneos, por intereses del norte global y del filantrocapitalismo que reproducen la colonialidad del poder y del saber sanitario. Esa es la primera gran idea. Nuestros sistemas de salud, nuestras reformas han sido construidas en función de intereses foráneos. La segunda gran idea es que los sistemas de salud están determinados por las características del Estado. No es posible construir un sistema de salud democrático y participativo en el marco de un Estado autoritario y empresarial. La relación Estado-salud es estrecha y los sistemas de salud son expresión de las características del Estado. Por lo tanto, los sistemas de salud están determinados por las características del Estado, pero también por las concepciones e ideas que predominan en la población y la correlación de fuerzas que existen entre ellas. Si yo tengo una población que está contenta con tener un sistema de salud de mercado, va a ser difícil que salga de él. Pero si yo tengo una población que cree que la salud debe ser un derecho y exige y lucha por él, probablemente ese Estado va a tener que responder a las instancias de esa población. Entonces la segunda idea tiene que ver con esa relación entre Estado, salud y correlación de fuerzas que existe en la sociedad. Y la tercera gran idea que preside esta presentación es que necesitamos un nuevo marco categorial. Lo vamos a ver con mucho énfasis más adelante, porque para impulsar la transformación y la refundación de los sistemas de salud necesitamos deconstruir, necesitamos romper con la colonialidad que nos ha venido influyendo, necesitamos una nueva forma de entender los sistemas de salud y sus propuestas de transformación, y eso incluye un nuevo marco categorial, un nuevo marco que en lo político y en lo conceptual rompa con la colonialidad del saber que tanto nos ha influido. Entonces quiero en este momento, en esta lámina, recordar rápidamente cuál ha sido la influencia de esos factores foráneos, de esos intereses extranjeros del gran capital en la construcción de nuestros sistemas de salud en América Latina. Bueno, recordemos que a inicios del siglo pasado no había sistemas de salud, no había ministerios de salud tal y como los conocemos hasta ahora. Lo que había era un sistema de beneficencia pública, de caridad para los pobres y los indigentes, porque el predominio de la concepción liberal de la medicina en la sociedad era total, pero sí había una preocupación importante por el comercio, por las epidemias que el comercio internacional generaba. En esa perspectiva se crea la OPS en 1902 y se crea la Fundación Rockefeller en 1913. Y son la Fundación Rockefeller y la OPS las que impulsan la creación de los ministerios de salud que empiezan a surgir desde los años 30. Bueno, aquí tienen un ejemplo de cómo los ministerios de salud se fueron
creando, se fueron fundando en nuestros países, promovidos fundamentalmente por la Organización Panamericana de la Salud y por la Fundación Rockefeller. Y los intereses que estaban atrás de esos ministerios de salud era fundamentalmente la construcción de programas verticales que enfrentaran los problemas de salud que impedían u obstaculizaban la explotación de nuestros recursos naturales. En Venezuela fue muy claro, para explotar el petróleo necesitaban combatir la malaria y construyeron un sistema de salud fundado sobre un plan vertical para combatir la malaria como requisito fundamental para la explotación del petróleo, y así en cada uno de nuestros países. En la tercera década del siglo pasado, la época de la Guerra Mundial, tuvimos en América Latina, después de la guerra, la visita de una comisión de la Organización Internacional del Trabajo que con un criterio absolutamente eurocéntrico promovía la creación de seguros sociales bismarckianos, que era lo que se estaba construyendo en Europa para construir lo que llamamos el estado de bienestar, que eran fundamentalmente mecanismos para impedir los procesos de transformación social que los trabajadores estaban desarrollando en sus países. Ya lo había dicho Bismarck mucho antes. Si no le damos protección social a los trabajadores, nos hacen una revolución. Los estados de bienestar se construyen después de la guerra ante el impacto que las luchas de los trabajadores, las luchas sindicales, tenían sobre los estados capitalistas de Europa. Bueno, nos visitó una comisión de la OIT y promovió en nuestros países, que tenían una realidad totalmente diferente, la construcción de esos seguros sociales. Y entonces se inició la fragmentación, porque todos nuestros países asumieron la receta de la OIT y construyeron seguros sociales. Entonces, en los 40, 50 se crean el Instituto Peruano, el Instituto Brasileño, el Instituto Venezolano, los distintos institutos de seguridad social, y se comienza la fragmentación del sistema, porque entonces tenemos un Ministerio de Salud y tenemos un Instituto de Seguros Sociales, pero el Instituto de Seguros Sociales es fundamentalmente para la población asalariada con una relación formal de trabajo. La cuarta década del siglo es la década en la cual la influencia de los organismos internacionales, particularmente la OPS y la UNICEF, son fundamentales. Es la época en la que se realiza la reunión de Alma-Ata en el marco de la Guerra Fría. Recuerden que Alma-Ata, eso es un cuento que podré contar después, tiene mucho que ver con el conflicto entre los soviéticos y los chinos. Es la época del surgimiento de la atención primaria como una concepción que en ese momento enfrentaba el pensamiento biomédico dominante, pero es la época también en la que se consolida la fragmentación de nuestros sistemas de salud, los ministerios de salud por un lado, los seguros sociales por otro, y empiezan a surgir múltiples organismos, los maestros, los trabajadores petroleros, los trabajadores estatales, de tal forma que hay países como Bolivia, en donde hay una decena de cajas de seguridad social que atienden a 10 sectores diferentes de la sociedad, o Venezuela, que tiene un centenar de organismos, desde municipios, desde estados, desde ministerios, que se ocupan de la salud de sus propios trabajadores. Es la época en la que se consolida lo que es una de las características fundamentales de nuestro sistema de salud, que es su profunda fragmentación y segmentación. Y luego ya en las últimas décadas del siglo XX, bueno, es la época de las reformas neoliberales, del consenso de Washington. Es la época del invertir en salud del Banco Mundial para colocar la salud en el mercado. Es la época en la que se desmantelan los ministerios de salud con las reformas privatizadoras de los 90, y entramos en el siglo actual, el momento en el que estamos viviendo, en donde hubo en América Latina una segunda oleada de gobiernos progresistas,
en donde muchos de esos gobiernos progresistas lamentablemente han aplicado políticas neoliberales en salud, ese es otro tema, pero de gran importancia, y en donde hay una gran influencia de las políticas del capital basadas en las asociaciones público-privadas, en la cobertura universal de la salud y en los sistemas de salud construidos sobre la APS en nuestros países. Bueno, muchos de los países que probablemente están escuchando esta presentación, Mariluz, un claro ejemplo de ello. En Paraguay están sufriendo reformas impulsadas por el Banco Social, centradas en la cobertura universal y en sistemas de salud construidos sobre la APS, que son los elementos fundamentales del discurso sanitario dominante por los intereses del capital en nuestros países. Bueno, ustedes en esta lámina entonces vieron lo que fue la influencia alrededor de un siglo de los intereses foráneos en la construcción de nuestros sistemas de salud. Entonces esos sistemas de salud que tenemos, lo que expresan es una acumulación de cambios institucionales y organizacionales que han sido promovidos en el contexto de reformas. En la primera base, en esta lámina, ustedes pueden imaginarse una especie de arqueología del sistema de salud, en donde en la primera base están los programas verticales de la Rockefeller en los años 20 para la malaria, para la anquilostomiasis. Luego tenemos los seguros sociales, luego tenemos la atención primaria, luego tenemos las asociaciones público-privadas. Entonces, nuestros sistemas de salud son una acumulación, un ensamblado de reformas y de elementos que viniendo de cada una de esas reformas se mantienen. Si nosotros vemos cualquier ministerio de salud de nuestra región, cualquier sistema de salud de nuestro continente, vamos a ver que tienen programas verticales, que hay sistemas de seguridad social para los trabajadores, que hay programas de APS y que hay asociaciones público-privadas, todos ellos provenientes de teorías y de políticas del norte global generadas por organismos internacionales y por intereses de actores económicos que reproducen una colonialidad desde el norte hacia el sur. Entonces lo que tenemos son sistemas Frankenstein, aparatos burocráticos profundamente biomedicalizados, curativos, asistenciales, deshumanizados, que no responden a las necesidades de salud de la población y por eso los llamamos sistemas Frankenstein. Entonces lo que decimos es que esos sistemas ya no toleran más reformas. No es posible que sigamos promoviendo reformas. Lo que necesitamos es una transformación profunda de los sistemas de salud. Esos sistemas de salud se organizaron sobre una lógica piramidal jerárquica centrada en establecimientos sanitarios, en hospitales, centros de salud, ambulatorios, donde la población era entendida como un objeto sobre el cual la salud pública trabajaba y que se reducían a prestar atención médica a la enfermedad. Y esas lógicas expresan los enfoques que siempre han venido del norte, que siempre expresan colonialidad de los países que nos han dominado y que nos han impuesto su forma de saber y entender la salud. Bueno, esos sistemas de salud y esas reformas han fracasado. ¿Por qué? Porque fueron construidos en función de agendas e intereses foráneos, no de las necesidades de la población. Porque siempre han estado centrados en la atención a la enfermedad y no en la salud. Porque son sistemas fragmentados, desfinanciados, profundamente ineficientes. Porque están infiltrados por los intereses económicos del gran capital y se han hecho espacios fundamentales para la corrupción. Y porque se han deshumanizado y mercantilizado. Si algún rasgo hoy es común a todos nuestros sistemas de salud, es la profunda deshumanización. Bueno, la propuesta neoliberal que domina hoy nuestro continente está basada en el modelo biomédico hegemónico y en una salud pública vertical, autoritaria, centrada en la atención a la enfermedad, entendiendo a la enfermedad como un proceso fundamentalmente individual y biológico. Y las estrategias de esas reformas promovidas por el Banco Mundial y promovidas por la OMS se construyen sobre
la base del pluralismo estructurado construido por los bancos, la separación de funciones, haciendo que la rectoría sea la única que le queda a los ministerios de salud, en las alianzas público-privadas, en la cobertura universal de la salud y los sistemas de salud basados en la APS, y siguen utilizando como categorías de análisis las viejas categorías del siglo pasado, los niveles de prevención del Everett Clark, los factores de riesgo, los estilos individuales de vida. Desde la salud colectiva nosotros queremos romper con eso, proponemos otro marco categorial y otro instrumental metodológico. Veamos. Bueno, refundar, reconstruir, transformar los sistemas de salud implica repensarlos, implica deconstruir, desmontar el marco categorial eurocéntrico y panamericano, que lo que hace es expresar colonialidad y dependencia del norte. Y necesitamos construir un sistema categorial que permita repensar los sistemas de salud desde el sur. Y aquí tenemos algunas propuestas para el debate. El propósito fundamental del pensamiento crítico en salud y la salud colectiva en sus propuestas de transformación es el cuidado integral de la salud y de la vida. Es que el centro del sistema ya no está en la enfermedad y en el hospital, sino que está en la salud y en la vida. Y su instrumental metodológico varía. Ahora es la epidemiología crítica, con sus nuevas categorías y sobre todo la determinación social de la salud, los modos colectivos de vida, la economía política de la salud, la acción intersectorial e interseccional sobre los procesos que en las comunidades protegen o afectan la salud. Y su espacio de acción fundamental es el territorio social. Es por eso que en nuestra propuesta de transformación de los sistemas de salud, el eje fundamental es el territorio social. El centro del sistema hasta ahora ha estado en la enfermedad y en el hospital. Proponemos un cambio sustancial. El centro debe pasar a la vida, al territorio, que es el espacio donde se construyen las relaciones sociales y los modos colectivos de la vida, que es el espacio donde se dan los procesos de producción y reproducción social y donde se construye el bienestar o el malestar de la comunidad. Por lo tanto, el territorio social juega un papel fundamental en ese nuevo marco categorial. Entonces, vamos terminando esta reflexión. Nosotros señalamos que la reproducción de la dependencia político-sanitaria se ha construido y está presente en las universidades, en la academia, en la gestión pública sanitaria de cada uno de los estados, pero también ha permeado el accionar de la propia salud colectiva. Muchas veces nos han confundido. La salud colectiva utiliza como categoría fundamental la universalidad. Sí, pero muchas veces el pensamiento dominante ha hecho que esa universalidad se convierta en universalizar atención médica reparativa. Entonces tenemos que repensar las categorías que hemos venido utilizando y tenemos que deconstruir el pensamiento que hemos venido utilizando. Nosotros decimos, para concluir esta presentación introductoria, es que nuestro problema central es cómo salir de la dinámica de reproducción de colonialidad y de dependencia en la teoría, en las políticas públicas y en la acción de gobierno, para poder construir sistemas de salud emancipadores que construyan soberanía sanitaria, que sean democráticos y participativos y que respondan y resuelvan realmente las necesidades de salud que tiene la gente en sus comunidades y en sus territorios sociales. Quiero concluir con algunas ideas. Nos están llamando a construir colectivamente el programa de la Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos que tendremos en diciembre en Colombia. Y desde esa perspectiva, en esta reunión del Círculo de Sistema de Salud, yo planteo 4 temas que pienso que pueden ser interesantes. Uno, lo hemos venido enfatizando en la presentación, ¿cuál es el nuevo marco categorial que proponemos para una transformación decolonial de los sistemas de salud?
En segundo lugar, una discusión sobre qué es universalidad. ¿Es universalizar atención médica reparativa? ¿O es otra cosa? Es construir ciudadanía y es universalizar derechos. Tercero, tema bien interesante, cómo compatibilizar el carácter único de los sistemas de salud con la enorme pluridiversidad cultural en la que vivimos. Entonces hablamos de sistemas únicos y entendemos que la unicidad puede estar alrededor de la integración de las distintas estructuras, pero nunca alrededor de los programas, porque los programas en el territorio tienen que expresar las diversidades que en el territorio coexisten. Y por último, un tema que es fundamental, que en África lo han planteado como un tema fundamental, que cuál es el impacto de la extracción. Sí, no es migración. Nos están robando a los trabajadores de la salud de los países del sur para llevárselos a trabajar en el norte global. Eso tiene un impacto fundamental de los sistemas de salud y pensamos que es un tema que pudiera plantearse conjuntamente en el eje sobre migraciones y sobre sistemas de salud. Bueno, queridos amigos y amigas, muchas gracias por este espacio para compartir con ustedes. Sigamos ahora en nuestra reunión del círculo. Abrazos fraternos para todas y todos.